Buenas noches, Mercedes, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Adolfo. Muy bien, gracias. Un gusto estar con ustedes. Igualmente un gusto que estés con nosotros y pues bueno, encantado yo de poder tenerte a ti como invitada el día de hoy para que podamos hablar de este tema tan interesante. Las modalidades terapéuticas, a final de cuentas, para los fisioterapeutas son una de las principales herramientas y creo que es importante que sepamos usarlas de manera adecuada y que sepamos cómo dosificar, cómo implementar y elegir adecuadamente pues, las opciones terapéuticas para ofrecer un mejor servicio a los diferentes pacientes. ¿Qué opinas? Sí, así es. Estoy totalmente de acuerdo. Pienso que es una de los fuertes que se debe resaltar en la formación de un fisioterapeuta. Ujú, exactamente. Pues bueno, quisiera iniciar el día de hoy preguntándote, te voy a hacer una serie de preguntas, ¿de acuerdo? Y pues bueno, espero que nos puedas compartir sobre todo tu experiencia, que nos puedas compartir pues tu conocimiento para que crezcamos todos, ¿vale? Pues bueno, primeramente tenemos entendido que podemos hablar de muchas modalidades, no podemos generalizar en cuestión de que todas sean iguales y todas nos brinden lo mismo, ¿cierto? Nos ofrecen diferentes posibilidades en cuanto al tratamiento. Pero para ti, Mercedes, ¿cuál sería esa modalidad, de acuerdo? Que es como la más completa. ¿Cuál sería la modalidad más completa para utilizar hoy en día en fisioterapia? Ok, bueno, dentro de la formación de nosotros como fisioterapeutas en el área de las modalidades físicas, pues tenemos un sinnúmero, ¿no? Desde las más sencillas y las más simples hasta las más complejas y como de mayor profundidad, ¿no? Desde mi selección o desde mi experiencia clínica, pienso que la parte o el área de la electroterapia trata de abarcar todas las necesidades clínicas que tienen los pacientes, ya sea un paciente ortopédico, neurológico, geriátrico, deportista. Entonces, la electroterapia en sus modalidades, porque no es una corriente, sino que son varias corrientes que tienen características propias de forma, de parámetros, que van a generar pues, efectos fisiológicos diferentes que van a poderle dar respuesta a la clínica del paciente. Entonces, dentro de lo que es un agente físico como tal, siendo este un agente artificial prácticamente dentro de la modalidad, pues la electroterapia es una de las ayudas o esos coadyuvantes terapéuticos que le dan una cobertura prácticamente al 100% dentro de los tratamientos que planteamos nosotros en clínica. Entonces, para mí siempre me voy por el área de la electroterapia. Claro, porque al final de cuentas tenemos, como dices, una gran variante y una gran posibilidad de elección, ¿no? Porque al final de cuentas, pues sí, ultrasonido y láser nos podrán dar a lo mejor muchas opciones terapéuticas, pero dentro de su rango de aplicación o de funcionamiento. Sin embargo, la electroterapia, pues sí tiene una gran gama de abordajes, ¿no? Claro. Mercedes, la reparación tisular es algo importante, ¿no? Es algo clave en el proceso de rehabilitación. Eh, Vaya, nos puede conflictuar en cuanto al desarrollo de la misma, pero si lo abordamos de la manera adecuada nos va a ayudar y vamos a tener pues buenos resultados con nuestros pacientes. Para ti, ¿qué modalidad terapéutica es la ideal para este manejo, el ultrasonido o el láser? Bueno, digamos que estás mencionando dos coadyuvantes terapéuticos bastante interesantes desde la vista de a qué tejido realmente interactúa el agente físico, ¿no? Entonces, si empezamos a ver o pensamos como en la evidencia, digamos que el ultrasonido es un poquito como que te pone a pensar si realmente funciona o no, ¿no? Entonces, es un agente que yo al analizarlo y al estudiarlo y al aplicarlo, pienso que es un agente que es muy selectivo a un tejido específico, ¿sí? A él le encanta el colágeno, por ejemplo. Pero sin embargo el láser, a pesar de que es un agente un poquito más superficial en cuanto a profundidad de tejido, tiene la posibilidad de poder estimular varios cromófaros que tenemos mucho en el tejido, en el cuerpo. Entonces digamos que por selectividad de tejido, personalmente, pues pienso que el láser sí nos puede dar muy buenos resultados
en la parte de la intervención clínica, ¿sí? El ultrasonido, digamos que también tiene su aplicabilidad, ¿sí? En ciertas patologías. Pienso que el ultrasonido es un agente que se debe seleccionar sus parámetros muy bien para evitar efectos adversos como una lesión o como un daño tisular más grande del que ya está, de acuerdo a la clínica del paciente. Entonces, si yo tengo estos dos agentes, ultrasonido y láser, y sé que este puede tener un efecto un poquito más alto porque va a estimular hemoglobinas, porque también puede estimular colágenos, mientras que ultrasonido pues tiene una selección muy propia a los elementos del tejido capsular, ¿sí? Entonces yo tengo que analizar la clínica de mi paciente y entender que si tiene una lesión tipo desgarro, ¿por qué poner un ultrasonido y no un láser? ¿Sí? Entonces yo pienso que prima mucho, obviamente desde conocer la patología y la fisiopatología del paciente, pero también conocer el agente con qué tejido es más bondadoso. ¿Sí? Entonces digamos que los dos tienen bondades diferentes a tejidos diferentes, van a tener efectos fisiológicos, biológicos diferentes, pero la clave está en saberlos dosificar. Yo pienso que eso es a veces de lo que nosotros como en la profesión, o cuando ya estamos en práctica clínica, o los estudiantes, o nosotros cuando ya estamos en consultas, a veces como que nos bloqueamos un poquito, nos olvidamos de analizar esa parte del paciente como único, universal, con unas respuestas fisiológicas totalmente diferentes. Así tengamos 10 pacientes con el mismo diagnóstico, la misma patología, pues nos olvidamos de cómo a veces con el cambio de los parámetros, con la selección adecuada, podemos realmente generar los cambios que buscamos, sea con láser o sea con ultrasonido. Entonces, por eso a veces creo que a veces nos ponemos como muy mecánicos, muy técnicos, ¿no? Como que llegó el paciente con una lesión y ponemos lo mínimo que conocemos y ahí queda la lesión, y ahí queda el paciente. Y a veces decimos, ¿por qué mi paciente no cambia? ¿Por qué clínicamente sigue igual? ¿Por qué me llega un techo terapéutico si le he puesto el mejor agente y él no ha evolucionado? Entonces yo pienso que son muy buenos los dos agentes físicos que mencionas, pero sí pienso que de acuerdo a la lesión y al tejido que esté involucrado se debe seleccionar o láser o ultrasonido. Eso ya es prácticamente criterio clínico, crítico, y pues los dos son muy buenos, pero pues sí pienso que prima mucho en cuanto a ver cuál es el daño real tisular, ¿sí? Cuáles son realmente los cambios que yo necesito a nivel celular y cuál de estos agentes me logra vibrar a nivel de la célula. No vibrar para generar el efecto fisiológico, sino vibrar para estimular a la célula. Y pues personalmente pues el láser logra estar en ese nivel, en esa onda al que trabaja la parte celular. De acuerdo, sí, y esa parte es bien importante. Buscamos a final de cuentas un efecto importante a nivel de la célula, ¿no? Sí, los efectos que tenga como tal y el aumento de temperatura, el aumento de movilidad interna. Sin embargo, los cambios que se puedan generar a nivel fisiológico en la célula creo que son algo de lo más importante, no solamente para el láser y para el ultrasonido, ¿no? Creo que para cualquier modalidad que se aplique es de bastante importancia. Sí, y además de que estos dos agentes tienen algo también muy particular y en común, ¿no? Y es que no se sienten. Sí, entonces a veces puede ser eso como algo como, entre comillas, en contra de nosotros, porque el paciente puede decir, es que me pusieron algo que no siento. Entonces ahí está también la importancia de nosotros saberle informar al paciente, es que sí hay un efecto a pesar de que no lo sientas, porque están acostumbrados también a que todos los otros agentes se sienten. La termo se siente, la crio se siente, la electro se siente, y estos dos agentes pues tienen eso como también en común, ¿no? Entonces sí pienso que es tan importante explicarle eso al paciente para también promover y promover esa parte de adherencia al tratamiento. Así es. En efecto, el ultrasonido pues tiene ciertas limitantes, sobre todo esta parte de la profundidad, ¿no? Porque obviamente sabemos que tiene una profundidad aproximada de 5 centímetros. Hablando de esta situación, ¿qué sucede por ejemplo con pacientes que presentan sobrepeso? O sea, ¿cómo varía la aplicación en estos pacientes? Porque obviamente hablamos de que el tejido adiposo pues puede ser de gran volumen y esto pues puede dificultar el ingreso de la onda sonora. Entonces, ¿cuál sería la aplicación adecuada para poder usar ultrasonido con este tipo de personas? Ok, bueno,
Con respecto a esta parte de la composición de los tejidos, ¿por qué es eso? Pues nosotros tenemos que recordar que dentro de la composición de los tejidos sabemos que hay tejidos que son facilitadores y hay tejidos que son barreras, ¿sí? Y funcionan igual para corriente o cualquier otro agente, ¿sí? Ahora, con las personas que tienen sobrepeso, donde tenemos un mayor porcentaje de tejido adiposo, siendo la grasa, el tejido adiposo, un aislante para el paso del agente físico, pues sí va a ser sí viene siendo una como, no complicación, sino como una limitante a la hora de la aplicación, ¿vale? Ahora, si uno recuerda bien cómo se debe aplicar el agente como tal, el ultrasonido, y si yo tengo un paciente con talla alta, con sobrepeso, donde más es ese tejido adiposo y no tanto muscular, pues yo tengo que reconocer que la aplicación adecuada es poder lograr abrazar zonas de manera equitativa, ¿sí? Entonces lo ideal, o desde mi experiencia clínica, es poder trabajar una zona determinada. Ahora, esa zona determinada, hacer como pequeñas subdivisiones, siempre y cuando respetando que mi tiempo terapéutico no es una aplicación de 15 minutos con el agente del ultrasonido. Sus aplicaciones son muchísimo más pequeñas por el efecto que él maneja, ¿no? Esa parte, esa piezoelectricidad, que a la larga, si yo me quedo estática o si me quedo en exceso de tiempo, pues voy a hacer todo lo opuesto a los beneficios que me va a dar el agente. Entonces, digamos que en estas personas yo sí recomiendo personalmente de mi práctica es poder subdividir el área de tratamiento, ¿sí? Y obviamente hacer esos movimientos ni tan rápidos pero tampoco tan lentos que me lleven a realmente cavitar un tejido donde a mí no me conviene hacer una cavitación, sino que lo que me va a convenir es hacer estos procesos de vibraciones celulares para poder desencadenar toda la parte de los efectos fisiológicos de la gente. Entonces, en estos pacientes con bastante tejido adiposo, pues vamos a subdividir las zonas. De acuerdo, me parece muy bien. Oye, Mercedes, en estos pacientes que igual presentan obviamente obesidad, pues es común encontrar lesiones crónicas, ¿no? Producto mismo del sobrepeso. Y obviamente estas pues terminan por detonar dolor que a la larga pues significa un problema porque el paciente deja de moverse, porque presenta dolor. Sin embargo, este dolor, además de haber lesiones, empieza a volverse un dolor crónico. Y pues sabemos que el dolor crónico en realidad es una problemática importante, ¿no? No solamente en el paciente con obesidad, en cualquier paciente. Hablando de que es un paciente que no tiene alteraciones neurológicas, ¿cuál sería la modalidad para ti ideal y que usarías, digamos, como prioridad para manejar el problema del dolor crónico, perdón? Ok, bueno, el dolor crónico pienso que es un tema bastante interesante dentro del entender qué es un dolor crónico, ¿no? Donde es digamos que vamos a encontrarnos con unos pacientes que están sobre el tiempo, por fuera de los tiempos, que se considera un dolor agudo, ¿sí? Y donde vamos a encontrar también unos componentes también psicológicos que me pueden llegar a exacerbar o a mantener como en hiperexcitación ya las estructuras centrales, que es lo que hace que se mantenga pues el dolor crónico. Entonces, en el dolor crónico pueda que ya no tengamos lesiones tisulares, ¿sí? Sino que tenemos hiperexcitaciones a nivel de estructuras centrales que hacen que se mantengan pues la liberación de sustancias que son precursoras del dolor, ¿vale? Entonces, dentro de el manejo de un dolor crónico, pues en agentes físicos tenemos desde corrientes, desde muy baja frecuencia, pero que manejan mecanismos para el control del dolor desde la vía de endógenos opiáceos, ¿sí? Hasta corrientes que trabajan desde teorías de la compuerta, ¿sí? Donde pueden combinar una teoría de la compuerta, un gate control, con una teoría de liberación de endorfinas o endógenos opiáceos. Bien, ¿qué corrientes tenemos? Desde un TENS hasta unas australianas, ¿vale? Personalmente, a mí me gusta mucho trabajar con las corrientes interferenciales, porque las corrientes interferenciales son corrientes de mediana frecuencia, es una corriente demasiado bondadosa con el tejido y el ser tan bondadosa desde su forma de onda, pues le permite al paciente poderla recibir o percibir de una manera demasiado agradable. Y pues es una corriente
que me trabaja bajo la parte de la teoría de endorfinas, endógenos opiáceos, que sería, desde mi punto de vista, una ruta de manejo para el dolor crónico más adecuada a la clínica, ¿sí? Entonces, o sea, mi selectividad para un dolor crónico es más que todo para interferenciales, las de mediana frecuencia. De acuerdo. Sí, sí, porque al final de cuentas hablamos de, como mencionas, ya hay una lesión, ya hay una afectación en vías nerviosas centrales. Ya no podemos darle al paciente un estímulo exterior que pueda ayudarnos como un mecanismo de compuerta, porque en realidad el daño ya está a nivel central y toda sensación que nosotros enviemos pues va a resultar pues en una percepción alterada. Entonces lo que buscamos precisamente es que el mismo cuerpo haga el trabajo desde pues mecanismos centrales, ¿no? Para que obviamente genere analgesia y pues eso nos ayude a generar, digamos, una readaptación, ¿no? Sobre todo a nivel de médula, que es donde se genera este relevo de información nociceptiva, ¿no? Sí, así es. Y es que en el dolor crónico, o sea, ya se superó la parte nociceptiva. O sea, estamos hablando de que a nivel central vamos a encontrar pacientes con hiperalgesias o alodinias y no necesariamente son respuestas a lesiones neurológicas, sino que pueden ser respuestas a lesiones del sistema musculoesquelético. Entonces, se toca como que abrazar o tratar de como de intervenir al mismo dolor desde una parte del sistema nervioso, pues de estimulación a segregación de sustancias del sistema nervioso. Claro. De acuerdo, y esta parte del dolor crónico pues es una constante y sobre todo donde nos va a significar un problema es en pacientes, por ejemplo, con alteraciones o daños en sistema nervioso periférico, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de las neuropatías diabéticas, que a final de cuentas se genera un daño en nervios periféricos. ¿Cuál es tu elección de abordaje terapéutico? ¿Qué modalidad sería ideal para tratar a este tipo de pacientes y este tipo de alteraciones? Ok, bueno, dentro de los pacientes que tienen neuropatía diabética, pues primero uno tiene que conocer muy bien el antecedente del paciente, ¿no? O sea, neuropatía diabética va ligada a una diabetes, ¿cierto? Y dentro de los tipos de neuropatía pues está la sensorial, la motora, la mixta, ¿sí? Yo pienso que uno como profesional tiene que reconocer que uno no va a quitar la neuropatía, ¿sí? Uno no va a quitar la diabetes, ¿verdad? Y yo tengo claro eso, mi objetivo tiene que ir enfocado ¿a qué? A modular el dolor que tiene el paciente, ¿verdad? Entonces, si yo tengo claro que mi trabajo es hacia la modulación, porque es que de por sí el diagnóstico no lo puedo quitar, entonces dentro de mis estrategias para manejar dolor, pues yo lo manejaría con una corriente interferencial por lo noble que es, por lo suave que es, por lo agradable que es, la misma corriente, porque es una corriente que tiene dos efectos fisiológicos muy particulares que son Hildesmeister y Wedinsky, que serían una ventaja dentro de la percepción o de la corriente y una ventaja para el efecto fisiológico en el paciente en la clínica, ¿va? Okay. Ahora bien, ahí yo podría intervenir con otro tipo de corriente como una microcorriente para poder facilitar procesos dentro de los procesos de reparación o cicatrizaciones, pero tengo que reconocer también la limitante dentro del plan de tratamiento. O sea, yo tengo que reconocer que por más que yo quiera quitar el dolor, pues no lo voy a lograr. Yo no quito dolor, yo modulo dolor. Sí. Y dentro de esa parte que me da la gente, yo tengo que también enseñarle a mi paciente estrategias, ¿sí? Para que logre ese manejo del dolor crónico en este caso, que está muy perpetuado y que sabemos que puede tener picos como también de exacerbación dentro de la clínica, donde va a ser necesario no solo el coadyuvante, que en este caso es la corriente eléctrica, sino también ese tipo de ejercicios terapéuticos que favorezcan y logren como profundizar o perpetuar un poquito más el efecto fisiológico que me genera la corriente eléctrica. Claro. ¿Vale? Entonces, en este tipo de población particularmente yo insisto mucho en que el ejercicio terapéutico tiene que ir de la mano. ¿Sí? Sí, claro. En todo lo que son los procesos de intervención justo para esta población. Así es, porque al final de cuentas ahorita estamos hablando de un caso en el que estamos
digamos, batallando, por así decirlo, con una situación que es crónico-degenerativa. No vamos a cambiar nada en realidad. Solo podemos trabajar en mantener lo poco que nos queda, en reeducar al paciente, en reeducar la percepción, en reeducar esta percepción somática que va a tener el paciente. Porque al final de cuentas puede ser que presente dolor, puede ser que presente una sensación completamente alterada, ¿no? Que percibe el clásico sensación de frío, la sensación, digamos, quemante, que en realidad pues es una alteración de todas las vías nerviosas periféricas. Y hablando de esta cuestión del sistema nervioso, ya que estamos abordando esta parte del sistema nervioso, creo yo que una de las problemáticas importantes a nivel de los pacientes neurológicos, sobre todo en ciertas patologías, es la presencia de espasticidad. Y creo que hay muchos terapeutas que de repente tenemos como miedo a abordar a estos pacientes con modalidades terapéuticas, pero sí hay la posibilidad y hay una manera de abordarlos. Tú, en tu experiencia, ¿cuál sería la manera adecuada para abordarlos? Sobre todo desde este frente, ¿no? Desde la espasticidad. ¿Cómo podemos abordar la espasticidad utilizando modalidades terapéuticas y obviamente esperar efectos positivos para aumentar la movilidad en los pacientes? Ok, bueno, la espasticidad es alteración de tono que a veces vuelve y juega, ¿no? Dentro de mis objetivos terapéuticos a veces podemos estar mencionando, voy a quitar tono muscular, voy a modular tono muscular, voy a facilitar tono muscular. Entonces, nuevamente, la base, la lesión de la estructura está. El agente no se hace en la estructura. Yo no pongo corriente en ganglios, yo no pongo corriente en las estructuras del control como tal. Dentro de la parte del agente físico, de la electroterapia, yo puedo analizar o poder tener la posibilidad de aplicarlo para dos cosas, ¿sí? Puedo aplicar una corriente que me llegue a fatigar a la estructura, sabiendo que vamos a trabajar estructuras periféricas, ¿sí? Entonces sería fatigar a la estructura afectada, que en este caso pues serían la parte de los músculos agonistas, ¿sí? Y también yo puedo trabajar la parte del fortalecimiento, pero para las estructuras antagonistas. Entonces, posibilidades en cuanto a corrientes, pues tenemos FES, ¿sí? La FES trabaja mucho con ese enfoque de fatigar y después coordinarse a nivel muscular para obtener un patrón de movimiento, ¿va? Ahora, independientemente de que estemos hablando del agente físico, de la corriente eléctrica como tal, yo tengo que saber que, como terapeuta, y es que mi objetivo es en el paciente es enseñarle, ¿sí?, a que bajo esa alteración de tono muscular logre controlar para poder generar un patrón. Entonces lo que yo tengo que favorecer es un control de movimiento. Si yo logro tener un control de movimiento en mi paciente, pues muy seguramente puedo empezar a promover ¿qué? Pues plasticidades cerebrales, puedo poder empezar a generar engramas de movimiento. Obviamente estos engramas de movimiento pues van a tener una modificación por la misma condición de la alteración de la estructura, ¿vale? Sí. Pero aquí el objetivo no es quitar la espasticidad, ¿sí? Porque eso sería crearle al paciente una falsa expectativa grandísima. El objetivo aquí es con estas estructuras, con estas condiciones clínicas residuales que yo tengo, ¿cómo hago de esto residual algo provechoso en movimiento? Que sería como el objetivo que nosotros tenemos. Entonces, pienso que ahí sí es muy importante tener claro pues que el daño está. Y así suena fuerte cuando uno dice que la estructura ya está lesionada. Claro. Entonces trata de buscar la plasticidad de la estructura, la plasticidad de varias rutas que a través de eso residual te pueda generar un movimiento nuevo. Ok. Sí, a final de cuentas no se trata de trabajar las alteraciones nerviosas que están sucediendo sobre el músculo, sino facilitar la movilidad, facilitar una retroalimentación para que los músculos, por medio de los receptores nerviosos y propioceptivos, pues me ayuden a comunicar con el sistema nervioso central y esto genere una reconexión, ¿no? Buscar esa reconexión para que haya una buena inervación recíproca entre agonista y antagonista, ¿no? Que es, al fin de cuentas, lo que buscamos con cualquier manejo sobre un paciente neurológico. Más allá, a lo mejor, de disminuir tono, aumentar tono, es generar o volver a generar esta coordinación neuromuscular adecuada, ¿no? Así es, o sea, aquí el fuerte está en sí muy bien yo fatigo o fortalezco
las estructuras periféricas, tengo que reconocer que lo que yo tengo que buscar es control de movimiento, y el control te involucra ¿qué? Coordinación. Entonces yo tengo que recordarme que tengo cadenas musculares, porque yo no soy un robot, ¿cierto? Yo no solo muevo bíceps y solo se mueve bíceps y solo se contrae bíceps, no, sino que yo tengo que trabajar bajo una cadena, y la relación de la cadena está entre esa coordinación intramuscular e intermuscular, que es lo que a la larga me da el conjunto de un movimiento. Entonces eso es lo que yo tengo que trabajar, más que la gente. Por eso digo, o sea, es que aquí las corrientes son los coadyuvantes, pero no son el rey, pues por decirlo así, no es el todo, el 100% de la intervención justo en los pacientes neurológicos con alteración de tono muscular. Muy bien. Y bien, las modalidades hoy en día han crecido mucho, ¿no? El avance tecnológico hoy en día ha sido revolucionario, y obviamente esto ha traído en nuestra área, en la fisioterapia, pues un aumento y un crecimiento y evolución de las modalidades, ¿no? Han surgido nuevas modalidades, nuevas técnicas, nuevos abordajes. Pero creo que estamos a lo mejor sobrevalorándolas, estamos olvidando un poquito las bases. Y yo siempre he dicho que entender las bases te permite entender lo nuevo. Si entiendes lo más básico, vas a poder darle un significado a las nuevas tendencias. Creo que muchos jóvenes están muy, digamos, entusiasmados en usar estas nuevas modalidades. Sin embargo, ¿cómo justificarías tú, cómo les dirías a estas nuevas generaciones que las modalidades básicas son clave en el manejo terapéutico actual? Bueno, es cierto, ¿no?, que hoy en día hay infinidad de técnicas dentro de la gama de los agentes físicos que sí están desplazando a la vieja escuela de los agentes físicos. Sin embargo, dentro de lo que es la formación del fisioterapeuta, el agente físico, reconociéndolo como que es un agente físico, es un agente natural que te va a dar un efecto, un beneficio al organismo. Si yo conozco cómo realmente mi cuerpo responde a agentes elementales que van a dar efectos fisiológicos y biológicos, si yo tengo claro cómo desde la base logro impactar al cuerpo, voy a poder entender lo que está ahorita, digamos, lo que en tendencia, ¿sí? Sin embargo, hasta la actualidad, hasta donde yo sepa y a las universidades que yo conozco, la formación del fisioterapéutica está en lo clásico, ¿sí? Es en aprender a manejar desde la sencilla compresa húmedo caliente hasta el ultrasonido y el láser, ¿sí? Y digamos que uno va pasando por agentes físicos, yo les digo que van como escalafonados, ¿no? Del más chiquito al más grande, del efecto más pequeño al efecto más grande o más impactante en el cuerpo, ¿sí? Como esta línea que se maneja en los agentes tiene una razón de ser, ¿no? O sea, yo no puedo pretender aplicar un agente X a una patología determinada si yo no tengo claro cómo realmente la gente actúa. Entonces, dentro del entender a la gente, te exige entender la fisiología de la clínica, del diagnóstico, porque si tú entiendes la clínica, empiezas a seleccionar, ¿sí? Empieza a hacer como una lista de chequeo, qué agente me sirve y qué agente no me sirve, ¿sí? Entonces, muchas de las técnicas que están ahorita saliendo y que se están formando en el área de la salud, pues muchas de estas técnicas, si yo reconozco la clínica, pueda que no me sean tan beneficiosas para los usuarios, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa, por ejemplo, con las electrólisis percutáneas? ¿Sí? Con las MEP, donde manejan una corriente tan clásica de los agentes físicos, que es la continua, ¿sí? Que es la galvánica, pero que muchos le temen por todo lo que ella desencadena. Claro. ¿Sí? Entonces a veces dicen, es que yo quiero aprender, yo quiero hacer con las nuevas técnicas, pero desconocen la base de la información, ¿no? Entonces es como cuando uno quiere aprender a montar moto, no sé, supongo, pero ni siquiera sabemos montar bicicleta. Claro. Entonces es tan necesaria la base que es como la solidez de que le da nuestra intervención. Ahora, es tan necesario conocer a la gente como tan exigente que uno haga una buena evaluación. O sea, es que tu buena evaluación te lleva a elegir bien el agente. Sí. ¿Sí? Entonces, esa base va como de la mano. Si yo conozco bien los agentes, sé qué agente me va a dar qué efectos, pues fácilmente no voy a tener tanto error en la clínica y muy seguramente
no voy a llevar a techos terapéuticos o a mesetas terapéuticas a muchos pacientes por exceso o por déficit de agentes físicos. Sí, claro. ¿Vale? Entonces pienso que si uno sabe el pilar de los agentes físicos, sabe cómo estos agentes se pueden combinar, se pueden interactuar y pues vamos a poder conocer más las técnicas pues que hoy en día se están desarrollando y pues que son técnicas pues que algunas tienen evidencia pero que siguen estando trabajando, ¿no? Entonces a veces piensan que porque es nuevo es mejor y resulta de que pueda que sí, pero resulta que lo antiguo, lo clásico tiene un fundamento y es gracias a ese fundamento que se está dando esta derivación de la actualidad. Entonces sí es como que es importante que se respete. Yo pienso que es como un ciclo, respeta el ciclo y vas a poder tener pues muy buenos resultados. Sí, claro. Y justamente, como mencionas, las diferentes modalidades terapéuticas básicas, bien abordadas, nos permiten incluso desarrollar variantes dentro de las mismas, ¿no? Nos queremos ir a lo mejor a lo más nuevo, a lo más actual, a equipos que son obviamente de una asequibilidad muy complicada. Sin embargo, tenemos muchas posibilidades a la mano con lo más sencillo y lo más básico, ¿no? Justo como es el caso de la electroacupuntura, que es una técnica que de repente se nos olvida que existe porque sabemos que hay otras nuevas técnicas de abordaje para el dolor y se nos olvida lo más básico, ¿no? ¿Qué opinión te respecta a la electroacupuntura? O sea, en realidad hoy en día es una aplicación terapéutica viable o existe alguna otra modalidad que pueda suplir esos efectos que nos ofrece? Bueno, con la electroacupuntura, pues también se tiene esa parte de... Aquí es como la combinación del oriental y el occidental. Ok. ¿Sí? Dentro de la parte de la electroacupuntura, o sea, viendo la electroacupuntura solita, ¿sí? Pues te da una exigencia de que cuáles son los puntos de acupuntura, por qué el electrodo convencional cambia a ser una aguja, ¿sí? Donde una aguja es un acto como invasivo, ¿sí? Ahora bien, ahora pensamos, ¿nosotros somos invasivos o no somos invasivos? Hay un libro muy interesante que se llama Fisioterapia Invasiva, ¿sí? Y que te empieza a hablar de todo lo que se vienen o se están llamando a las acciones terapéuticas que se denominan o están abrazadas bajo este título. Entre esas está lo que es la electroacupuntura y te dicen, ok, tú la puedes utilizar, tú te puedes formar, ¿sí? Pero tienes que formarte en una institución que realmente te valide que tienes el conocimiento necesario para poder aplicarla. Aquí el conocimiento ya no es solo de que tú sepas con qué corriente está trabajando, ¿sí? Porque son corrientes que manejan TENS, ¿sí? Ahora es que tú tengas el conocimiento de esta parte de la acupuntura, de esta parte oriental. Entonces mira que ya no es la básica que nosotros tenemos, sino que te exigen otra rama como tal. Ahora hay que analizar qué institución formativa, ¿sí? Okay. Te abraza y te respalda para. Sí, yo creo que la parte de la fisioterapia invasiva, creo que las organizaciones como APTA y demás pues están trabajando en eso y están realmente como que considerándolo, ¿cierto? No todos los países todavía lo han adaptado a que nosotros somos invasivos en cuanto a la acción o a la implementación de este tipo de intervenciones fisioterapéuticas o terapéuticas más bien. Entonces, aquí en lo que es la electroacupuntura, netamente se necesita conocer la corriente eléctrica que vas a poner, que en muchos casos es TENS, se necesita conocer la parte de acupuntura como tal, ¿sí? Y se necesita poderlos correlacionar para poder determinar cómo, ¿sí? La corriente logra la analgesia, ¿sí? Pero cómo esta analgesia también se logra por el punto en el que se está interviniendo. Entonces, ¿cuáles son las bases que tiene la acupuntura desde su formación para que nosotros podamos sustentarlo? ¿Sí? Sustentarlo ante un paciente y sustentarlo entre nosotros, porque yo puedo decir, yo puedo poner electroacupuntura, ¿cierto? Y Adolfo me dice, ¿pero por qué? Y yo digo, no, pues yo te lo respondo porque es que yo aplico un TENS. O sea, la corriente con la que yo voy a hacer el trabajo es una corriente TENS y te puedo dar todo el sustento de un TENS. Pero ¿qué pasa del otro lado? De acuerdo. ¿Sí? Entonces pienso que ahí sí se tiene que formar y se tiene que tener muy, muy claro
como que cuál es realmente nuestra formación o nuestro fundamento o nuestro pilar de intervención. No es que esté en contra, pienso que uno tiene que ser evolutivo en la formación, pero evolutivo en la formación con cuidado al paciente, ¿sí? Y cuidarnos a nosotros, ¿no? Porque nosotros sabemos que nosotros tenemos un registro, una cédula profesional, pues que una mala praxis, una mala práctica, pues sabes que ya no va a estar. Sí, entonces como quien dice en mi país, pues zapatero a tus zapatos. Entonces, fórmate, si necesitas formarte, fórmate, pero ten las bases sólidas de tu formación principal, pues en este caso fisioterapia como tal. Así es. Bueno, y abordando precisamente esta parte de las diferentes posibilidades que nos ofrece la electroterapia, sabemos que de base existen principalmente dos, ¿no? Que es la aplicación de corriente alterna y la aplicación de corriente directa. Creo que, y no me dejarás mentir, a nivel clínico, hay muchos terapeutas que le tienen todavía mucho miedo a la corriente directa. Obviamente sabemos lo complejo que es su aplicación y sabemos todo lo que significa usar corriente directa porque corremos riesgo, pero corremos riesgo si no sabemos dosificar y aplicar. O sea, eso es una realidad. Saber aplicarle es clave, ¿no? No es como poner un tenso, una interferencial, que son corrientes muy nobles. Pero sí creo que es importante que este tipo de corriente, la corriente directa, se utilice en la terapéutica, porque creo que tiene muy buenos efectos. ¿Qué opinión te merece esto? O sea, ¿en realidad crees que podamos y sea importante incluir la corriente directa como parte de la terapéutica general? O sea, no nada más para aplicaciones específicas. Ok, bueno, con respecto a estos dos tipos de corrientes, digámoslo así, o de formas de corriente, pues la corriente alterna es la bifásica, la que combina y se modula entre sí, que minimiza los riesgos de aplicación, pues son corrientes que no vamos a tener riesgo de quemadura y que eso es lo que más tranquilidad nos da a nosotros como profesionales, ¿verdad? Y pues como tú lo dices, pues tenemos desde el TENS hasta las bellas australianas como tal, como corrientes, pero la corriente directa, la corriente continua, la famosa también corriente galvánica, estas corrientes pues tienen esa particularidad y es que es el dominio de una de sus polaridades, ¿cierto? Y aquí el fuerte es saber reconocer cómo se van a comportar los electrodos para poder entender cuáles son las reacciones que tiene mi paciente y cuáles van a ser los efectos que yo necesito que mi paciente tenga por su clínica, ¿vale? ¿Cuál es el mayor temor que le tenemos a la corriente? Es la quemadura, ¿cierto? Sí, claro. Es la quemadura, es tal vez el desconocer distancias de aplicación, es tal vez el desconocer para qué tanto me va a servir esta corriente. Entonces digamos que el hecho de que tengan dominancias de polaridades o de polos, pues son corrientes que me dicen, oye, reconoce a cátodo, ánodo, respuestas anódicas o catódicas, y que realmente lo que está trabajando es un trabajo propiamente a nivel de cambios o de transporte de electrones, ¿cierto? Entonces todas las corrientes intervienen en la materia, pero justo esta corriente son de las corrientes que generan cambios químicos y que esos cambios químicos son los cambios que me van a dar el efecto fisiológico, ¿vale? Entonces, si yo tengo en cuenta, por ejemplo, en las galvánicas, que voy a tener que reconocer los efectos polares y los efectos interpolares, ¿cierto? Respuestas anódicas y catódicas, pues yo sé por qué es una de las corrientes, por ejemplo, que me sirve muchísimo para trabajar edemas, dolor e inflamación en una patología tan común como un esguince, porque es una de las patologías más comunes, pero es una de las patologías que nos quedamos cortos en la rehabilitación. Y por eso el paciente vuelve al mes o a los 3 meses nuevamente con esguince. Sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué a veces por ese miedo de poner una corriente que sabemos que químicamente es la modificación que va a dar a la composición de los tejidos? Preferimos utilizar una corriente de baja frecuencia, ¿sí? Porque estas son de bajo voltaje, altos y bajos voltajes, perdón, pero preferimos utilizar una corriente de baja frecuencia y solo nos quedamos en la clínica más superficial que vendría a ser el manejo del dolor, ¿sí? Y a veces sí, nuestro parámetro o uno de nuestros puntos de evaluación siempre va a ser el dolor, ¿sí? Y asumimos que si modulamos dolor, pues
por ende mucha parte clínica o síntomas van a tener que disminuir, pero hay algo que siempre a veces se nos perpetúa mucho en muchas patologías y son los edemas. Claro. Y los edemas responden muy bien a este tipo de corrientes continuas. ¿Por qué? Porque tienen un cambio químico. Entonces yo tengo que reconocer qué hay en un edema. Hay exudado supurativo, ¿qué hay? Y cómo a través de una movilización de electrones, en lo que es la materia, yo puedo favorecer, ¿cierto? Esa parte de las microcirculaciones, esa parte de pequeños bombeos que me van a lograr eliminar las sustancias acumuladas en los espacios y así poder tener un buen efecto. Entonces yo pienso que aquí lo que el miedo está en tal vez no conocer a fondo la corriente, ¿sí? Tal vez podemos tener un fallo en la práctica desde la academia, o sea, desde la universidad, porque nos dicen, es una corriente muy buena, pero quema. Entonces como que hasta ahí llegamos, ¿sí? O sea, el miedo nos lo ponen desde la universidad, a mí me lo pusieron, yo creo que desde la universidad, y ahí se queda, y sabemos que sirve, ¿sí? Pero digamos, pues prefiero evitarme o tener el riesgo de usarla. Ahora bien, así usemos una corriente continua, usemos una corriente alterna, nosotros siempre estamos en riesgo. Claro. Y deberíamos siempre estar en riesgo, porque nosotros tenemos que salir de lo técnico y no automatizarnos, sino poner start y el programa que del equipo, sino también arriesgarnos a cambiar el parámetro. Sí, porque claro. el cambiar el parámetro te da la posibilidad de que realmente ese paciente empiece a cambiar clínicamente. ¿Sí? Es más, yo lo asocio más a esa parte de ese miedo que tenemos por ahí desde la parte formativa, ¿no? Y el desconocimiento de la corriente. Creo que en la actualidad la mayoría de los equipos tienen la posibilidad del manejo de estas corrientes, además que son corrientes muy buenas para algunos tipos de dolores neurológicos y lesiones neurológicas como tal. Aquí sí podríamos hablar un poquito más de esa zona de intervención en algunas lesiones neurológicas. Sí, claro. Sí, a fin de cuentas, lo que buscamos es, como mencionas, aprovechar los efectos polares que nos da la corriente directa, ¿no? Que son muchísimos, muchísimos. Y de repente queremos utilizar precisamente corrientes alternas para diferentes programaciones para abarcar analgesia, reparación tisular, incluso hasta desinflamación o ¿cómo se llama? Absorción de edema, ¿no? Y varias modalidades y varias aplicaciones. Y nos olvidamos que precisamente la corriente directa nos ofrece todo eso en un solo paquetito, ¿no? El problema es saberla dosificar, el problema es saber exactamente qué queremos y cómo aplicarlo y cuándo aplicarlo, ¿no? Yo creo que es muy importante que retomemos esta base de la corriente directa en la clínica actual, porque muchos, como bien lo mencionaba, pues no se arriesgan a probar. Y yo creo que para finalizar y conectando con esta pregunta, ¿qué nos recomiendas tú? ¿Qué bibliografías, qué autores nos puedes recomendar tú para poder saber un poquito más, para poder estudiar un poquito más y profundizar en estos temas? Porque creo que la única manera en la que vamos a poder realizar un abordaje más integral y más completo en cualquier paciente es precisamente podernos documentar con la mejor información posible, la más actual y la que nos ofrezca, obviamente, pues un abordaje clínico pues actualizado, real y muy apegado a la clínica que está sucediendo hoy en día. Bien, dentro de lo que son las bibliografías, pues te voy a hablar un poquito de bibliografías desde el área de la academia, o sea, desde la parte o desde la vista de la docencia, teniendo en cuenta pues que somos base, ¿no? Tenemos que tener un pilar bien fuerte. Hay 4 autores que a mí me gustan mucho. Digamos que lo que es, no sé, yo creo que todos conocemos a Michelle Cameron, Agentes Físicos en Rehabilitación, para mí es una biblia dentro de lo que son los agentes, tanto porque tiene una visión bastante amplia de la gente y además porque tiene una forma de explicarlo muy, muy agradable, ¿cierto? Digamos que ella es esa biblia donde vemos de todos los agentes, pero si yo ya quiero profundizar un poquito más en ciertos agentes y en ese módulo de electroterapia tan amplio, y que necesita física, entender un poco de física, pues me voy con lo que es Rodríguez Martín, José María Rodríguez Martín. Electroterapia en fisioterapia es uno de los libros excelentes para la aplicación, ¿no? Y entender la corriente. Sí. Y también lo que es electroterapia práctica de Albornoz.
Y dentro también de la parte de electroterapia práctica basada en la evidencia de Tim Watson. Son creo como las bibliografías más interesantes, digamos que algunas, Albornoz, Rodríguez Martín, a veces pueden ser un poquito densas en la forma de leerla, el contenido, porque si no tengo bases claras, pues me voy a hacer un 8 en la cabeza y no voy a entender, ¿no? Entonces, por lo menos yo recomiendo que leamos un poquito, por ejemplo, Michelle Cameron, y fortalécelo con Rodríguez Martín, Albornoz o Tim Watson, que son los que te dan como que el empuje fuerte dentro del entender las corrientes eléctricas como tal, fuertemente, porque la parte de los agentes físicos de manera superficial, la clasificación de superficiales, pues Cameron los explica perfecto, prácticamente. Y en cuanto a la parte de modalidades invasivas, este libro que digo que se llama Fisioterapia Invasiva, está también bastante interesante. Se me fue el nombre del autor, pero es un libro que te habla muchísimo de la modalidad y de la modalidad invasiva, pero también lo empieza a correlacionar en qué países se está realmente avalando ese tipo de intervención y los puntos de vista de cada una de las organizaciones, APTA, WCPT y demás. Entonces digamos que es bueno que nosotros tengamos en cuenta qué entidades superiores nos están respaldando, pues como para también tener claridad y saber si realmente me voy a formar en algo que está en proceso de ser aceptado y avalado, o realmente pues prefiero fortalecerme en otras áreas que cumplan con todos los criterios y todas las necesidades que necesita o tiene, o las exigencias que tiene nuestra carrera, ¿no? Pero esos libros que te mencioné, pues a mí me han servido muchísimo, creo que son el pilar dentro de la formación de un fisioterapeuta. Y pues a esto asúmale todas las bibliografías fuertes enfocadas en fisiología del ejercicio. Todas las fisiologías del ejercicio pienso que van muy de la mano a la gente para entender cómo se fortalece el efecto fisiológico dentro del ejercicio. Claro. ¿Sí? Entonces las fisiologías del ejercicio, integrándolas de manera adecuada y acertada, pues te van a dar muy buenos resultados, ¿no? Para entender por qué al paciente cardiópata sí le puedo poner corriente y por qué realmente no le puedo poner al paciente que es cardiópata, pero bajo ciertas condiciones. Sí, claro. Y otras bibliografías o temas que se tienen que tener en cuenta justo para la aplicación de agentes es la parte de fisioterapia en farmacología. Ok, sí, por supuesto. Es algo que tenemos que conocer, es algo que tenemos que saber entender. ¿Cuál es esa farmacodinámica, esa farmacocinética de los medicamentos en el cuerpo de mi paciente y cómo a veces yo puedo, por ejercicio o por aplicación de agente, acelerar las tasas metabólicas y los efectos pues empiezan a variar? Entonces pienso que estas como bases o estos pilarcitos pues son importantes para una selección adecuada del agente, y pues estas bibliografías yo espero que les sirvan mucho. Gracias. Y yo creo que podríamos hasta sumar, ahorita no me vienen a la mente libros, pero yo creo que podemos sumar, a invitar a todos, pero obviamente también a los fisioterapeutas que ya estamos trabajando, ya estamos en el medio, a agarrar libros de física y revisar la base de la gente como tal, o sea, desde cero, ¿no? Comprender cómo se comporta una corriente eléctrica, qué características tiene una corriente eléctrica. Hasta yo luego le comento a algunos colegas o incluso a algunos alumnos, si tú entiendes, por ejemplo, algo tan básico como es la transferencia calórica, vas a poder entender cuál es la mejor manera de aplicar una compresa, ¿no? Tanto fría como caliente. Si tú entiendes cómo transfieres la energía, esa tasa de transferencia energética, pues obviamente es muchísimo más certera la manera en la que lo puedes aplicar con mejores resultados, ¿no? Yo creo que todo es un gran tema, es un mundo y es muy padre. Yo creo que podemos pues llevarnos horas aquí, ¿no? Platicando de este tema, está padrísimo. Pero bueno, por ahora pues creo que hasta aquí hemos llegado. Quiero agradecerte muchísimo por haber estado con nosotros, por habernos compartido todo lo que tienes que ofrecernos en cuanto a tu experiencia, en cuanto a tu estudio. Y creo que es muy valioso poder escuchar una voz de otro país que tiene una visión pues diferente en cuanto al contexto y al entorno en donde participa, pero que al final de cuentas pues nos sirve de gran aporte. Y creo que somos países hermanos. Tenemos mucho en conexión, sobre todo desde la parte de fisioterapia, y creo que ambos podemos aprender el uno del otro
como países y como colegas, ¿no? Y pues nada, de nuevo agradecerte el que nos hayas regalado un poquito de tu tiempo para pues poder abordar estos temas tan interesantes. Muchas, muchas gracias, Mercedes. No, muchísimas gracias a ustedes. Realmente un gusto compartirles un poquito de mi experiencia y de mi conocimiento y de mi formación. Como tú lo dices, pues somos dos países muy similares, donde nos podemos seguir compartiendo, como la información siempre es para crecer. Digamos que el conocimiento no se debe quedar encerrado, sino que el que se tiene que es multiplicar, ¿sí? Y así pues como darle mucha más fuerza a nuestra carrera y darle la importancia que realmente merece la carrera, ¿no? Que salgamos de esos paradigmas que tenemos en nuestros países y pues que realmente se valore realmente la intervención de un fisioterapeuta como tal, porque son años de formación, son años de sacrificio, de dedicación y pues que valen la pena y que se está demostrando que realmente generamos impacto en nuestros pacientes. Así es. Pues bueno, muchas gracias de nuevo y pues me queda más que despedirme y espero tenerte próximamente aquí para seguir platicando de muchos temas. Muchas, muchas gracias. Vale, muchísimas gracias. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches.